amiga, etc. Me va a pasar diciendo nombres, pero sí me llama mucho la atención y me da mucho gusto ver a algunos de mis alumnos. Ya saben que estoy pasando lista. En clase todo es voluntario, hasta escuchar. Bueno, entonces vean, yo realmente sí vengo ya trabajando desde hace mucho, estoy sincero. Yo veo aquí dudas en la mesa entre mis amigos de que si va a venir el orden multipolar o no, al menos eso entendí. Yo creo que el orden multipolar ya está, ya se cayó el orden, y se cayó en Irak en la primavera del 2004, cuando se supo un año después de que Estados Unidos no podía controlar los yacimientos petroleros de Irak, y ahí se les cayó el mundo. Se genera una crisis energética, gracias a ello Rusia resucita entre los muertos. No olvidemos que Rusia es la primera reserva gasera del mundo, hoy ya es la primera exportadora de petróleo, ya rebasó a mis paisanos de Arabia Saudita, y naturalmente a partir de ahí sucede una serie de eventos que benefician a los países que apostaron en las materias primas más que en el ámbito financiero, porque se da un choque entre el mundo, muy bien lo explicó Fernando, financierista que dominaba la dupla anglosajona contra sobre todo el grupo del BRIC que se maneja básicamente en las materias primas. Estamos hablando de un choque conceptual entre un mundo financiero y un mundo económico. Estamos hablando de un choque conceptual entre la alquimia financiera que quería transformar sus déficits llevándose el petróleo del resto de países, y hoy regresamos de nueva cuenta al predominio de los energéticos en primer lugar, y no lo digo porque uno tenga placer o no, sino porque es la realidad. Uno contabiliza los principales negocios del planeta, nada más que no me atrevo a decirles cuáles son los principales negocios del planeta, porque luego no van a asistir más a Casa Lam. Entonces, y si quiero que regresen, no, felices de aquí. Mis amigos de Grupo Azteca que ganan en Lam, ¿no? Estamos hablando de cosas serias. Televisa no vale más de $1.000 millones. Es nada, va a acabar pronto. No, estamos hablando de, vamos a ser serios, ¿no? Ni hablamos de Televisa ni de Calderón, por favor. Entonces, el primer negocio del planeta ya están, yo diría, prácticamente empatados. Pues obviamente es el narcotráfico, deja alrededor de $5 millones de dólares. Esto forma parte de la alquimia financiera, de la financiarización de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Digo, no son ningún secreto, HSBC, Citigroup son los principales bancos, lo voy a decir en términos muy elegantes, de blanqueo, que suenen mercantiles, el de blanqueo a nivel mundial, y ese es el gran negocio de la banca anglosajona, con los paraísos fiscales. Precisamente eso se trata, es la nueva piratería del siglo, de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Nada más que esto no se puede decir en voz alta, porque oigan, si tomaron luz y fuerza, pues imagínense aquí, mañana toman Casa Lam. No queremos seguir hablando. Entonces, yo me voy a mantener en los límites de lo permisible, lo políticamente correcto. Los que quieran saber de más ya saben dónde leer. Entonces, ese es uno de los grandes negocios, pero ya le está empatando, porque ya le está empatando por la necesidad a nivel mundial, el mundo del petróleo. Estamos hablando, son cálculos recientes, estamos hablando de 5 trillones o millones de dólares. El tercer negocio, ustedes lo saben, pues es la venta de armas, que arroja un poco más de $1 trillón. Y me acaban de ilustrar, precisamente por eso es bueno tomar el Metrobús, lo es platico ahí con los alumnos, y luego verifiqué que era cierto, es decir, era una serie. A veces hay algunas que no son serias, esta era seria. También hay profesores que no son serios, espero que este sea serio. Y me comentaba que la trata de blancas deja alrededor de $1 millones de dólares. Fui y verifiqué el dato y me asusté, así es. Es decir, para que vean ustedes que el único negocio decente, entre comillas, es el de los hidrocarburos. Y naturalmente hoy estamos ante una gran crisis que inició desde 2004,
que ya ni es crisis, y porque ya cuando son muchas crisis en una, pues ya es un cambio de paradigma. Esto va más allá, porque si es una crisis energética, genera toda la crisis financiera que luego estalla, que ya estaba viniendo desde 1998 y nos hemos dedicado a estudiar el fenómeno de la globalización. Luego viene la crisis alimentaria, de la que nadie está hablando, que esta va a ser la próxima crisis, porque ahí Estados Unidos la va a usar, porque ahí sí viene una guerra entre China y Estados Unidos, que no se atreve a decir su nombre, vía los alimentos. Entonces, imagínense, no es lo mismo darle de comer a 1.500 millones de chinos que a 300 millones de estadounidenses, incluyendo los 25 millones de mexicanos que ahí viven. Entonces, ahí sí viene algo feo, porque sí está perdiendo la partida en todos los rubros de Estados Unidos. No hay un rubro que esté ganando. Yo ahorita estaba escuchando que viene una próxima guerra, y yo realmente, si yo estuviera en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, todavía hasta el 2000, hasta 1998, que será la última guerra que gana Estados Unidos en los Balcanes, Yugoslavia, quizás me hubieran convencido. Yo ahora ya tengo mis dudas de qué tanto Estados Unidos pueda ganar una guerra. La sencilla razón, está librando, vean, Estados Unidos ya perdió con Bush 5 guerras consecutivas, 2 directas y 3 indirectas. Las 2 guerras directas, que hoy es el tema en todos los medios de Estados Unidos, es la paliza que le están dando la guerrilla asimétrica en Irak y en Afganistán. Entonces ahí no puede estar, no va a lanzar bombas nucleares, no va a cometer la locura a esos niveles, no lo sabemos, yo no me atrevo a decir nada en términos de guerra y menos en términos de los Estados Unidos, pero no creo que sea adecuado para sus intereses en estos momentos lanzar bombas nucleares. Yo me preguntaría, bueno, ¿y contra quién y cómo? Esa es la otra pregunta, porque los otros tampoco están chimuelos. Si no gana las guerras asimétricas, se va a meter con los grandes, pues con Rusia no creo que salga bien librada. Ahí los dos se destruyen mutuamente en 15 minutos. Estamos hablando de del famoso Mutual Assured Destruction, es decir, el MAD famoso, la destrucción asegurada mutua. Es decir, ahí no hay nada que hacer. Allá, por eso yo insisto mucho que hay un empate técnico. Luego, con China, pues digo, los chinos tampoco están mancos, no crean que sea tan sencillo esto. Tienen 500 bombas nucleares, tienen misiles balísticos intercontinentales, no es tan sencillo. Y guerras asimétricas no las está ganando. Ya van 2 que pierde en Irak y en Afganistán. A mí por eso me mata risa cuando van a hacer una guerra contra Irán. Bueno, primero que nada, ¿con qué soldados? Ya no tienen. Esa es primera. Segunda, oigan, los iraníes tampoco es un paseo dominical. Nosotros conocemos la región, ¿no? Y fíjense con cuidado, estamos hablando de cosas serias. No estamos hablando de Calderón, ¿no? Aquí no hay necesidad que nos ganen, pues van y se entregan solos. Entonces, son las 2 guerras que ha perdido. Las otras 3 indirectas que perdió fueron a través de sus 2 aliados, Israel contra Gaza, primero contra el Hezbollah, el Líbano Sur, que es una guerrilla, ni siquiera es un país. Luego contra Hamas, que ni siquiera toda la OLP, con todo mi respeto a mi amigo Hermida, estaban de acuerdo, estaban divididos. Y Hamas, que es un grupo dentro de los palestinos, detuvo al ejército israelí a tal grado que el loquísimo, pues no tengo otra palabra, de canciller de Israel, a Víctor Lieberman, propuso lanzar una bomba nuclear sobre Gaza. Eso no está saliendo mucho en los medios, pero esa es la triste realidad. Pero no es tan sencillo también lanzar bombas nucleares. Vean, yo incluso leía un artículo, yo creo que es de un pensador israelí muy sensato, que es la minoría, como que entender que todos se clavaron en el modelo neoconservador, con Krause, con toda la fauna neoliberal, Castañeda, no sé por qué de su apellido materno, porque para ti esa mártir, para mí no le sobra. Bueno, entonces, además el apellido materno pesa más en él que el paterno, tú lo sabes. Tú conociste a don Jorge, ese sí, muy respetable, todo lo contrario del hijo, que además tiene complejos de inferioridad, junto a nuestro gran amigo, el único premio Nobel de